agradecidos, estamos agradecidos. Amén. Pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes tiene un don? La palabra de Dios dice que todos tenemos un don. Yo creo que todos deberíamos haber dicho amén, ¿verdad? Porque todos tenemos un don, hermanos. Amén. Ahora la segunda pregunta. Va a ser una prueba aquí, hermano. ¿Quién de ustedes tiene ese don activado? Amén. Un don, hermanos, es una gracia, un poder, un carisma, un oficio, un regalo, es una capacitación que el Señor nos da, hermanos, para servir en la iglesia. Amén, para desenvolvernos en la iglesia. Pablo le dice al Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando esta carta, hermanos, fue escrita, Pablo se encontraba en bastantes problemas y la iglesia también. Los cristianos, hermanos, en este tiempo estaban siendo perseguidos porque Nerón había incendiado Roma. Entonces agarró a los cristianos como chivos expiatorios, o sea, que le echó la culpa a los cristianos que ellos habían incendiado Roma y por eso tenían esa gran persecución los cristianos. Y por otro lado, Pablo, hermanos, estaba el líder espiritual, el mentor de Timoteo, estaba en la cárcel. Y por eso Timoteo se encontraba triste, ¿verdad? Porque todo eso que estaba pasando en la iglesia y luego su líder espiritual en la cárcel, pues eso yo creo que a cualquiera de nosotros nos hace que menguemos un poco, ¿verdad? En tanto problema que pasa. También algunos dicen que el ministerio de Timoteo no era muy apreciado en la iglesia por considerarlo demasiado joven. Por eso también Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo estaba pasando por varias cosas, por eso que estaban afectando su ministerio. Esto estaba disminuyendo la pasión que él tenía por llevar a cabo ese ministerio y como que estaba también ese ministerio cayendo un poco. Pablo le recuerda, hermano, le ayuda y le recuerda y le dice de su fe y de esa fe que tiene no fingida, que le enseñó su abuela y su madre. Pablo lo lleva hasta esos lados, hermanos, porque él quiere animarlo, quiere darle ánimo, que él se recupere, quiere levantar su autoestima. Por eso le dice todas estas cosas, para poder decirle, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En aquellos tiempos, hermanos, el ser joven y ser líder de una iglesia implicaba que tenía que ser mayor de 40 años. Se cree que Timoteo tenía entre 34 y 38 años. Para nosotros, hermanas, el día de hoy, 34, 38 años, pues ya no es una persona muy joven, ¿verdad? Ya no está tan jovencita, pero en aquel tiempo sí se le consideraba demasiado joven para ser líder de una iglesia. Entonces como que menospreciaban, hermanos, su liderazgo, los que eran mayor que él, y no lo recibían muy bien, no lo tomaban mucho en cuenta, no aceptaban sus enseñanzas. ¿Qué me puede enseñar este chamaco a mí? ¿Qué me puede enseñar este buki, este escuincle a mí? Amén. O sea, ellos no aceptaban, ¿verdad?, esas enseñanzas de Timoteo. Ante esa realidad, hermanos, pues Timoteo también se menguaba en su ánimo, en su estado espiritual que él estaba. Timoteo estaba viviendo pruebas, hermanos, que estaban afectando su vida. Pablo le aconseja y le dice, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. El propósito, hermanos, de Pablo al escribir esta carta era para aconsejar y fortalecer a Timoteo en la tarea que él tenía como pastor. También para mantener su autoestima en alto, para animarlo, para mantenerlo firme, para que no cayera, hermanos. Él le quería levantar, que sigue adelante, Timoteo,
ese don, ponlo en activo, levántalo, ¿verdad? Él le recuerda, hermanos, de unas cosas y le dice que tiene confianza en él, a Timoteo. No hay mayor inspiración, hermanos, de sentir que alguien crea en nosotros. No hay mayor inspiración en que alguien te hable por teléfono y te diga, hermano, te extrañamos, hermano, eres necesario en la iglesia, tus enseñanzas me bendecían, tu testimonio me bendecía, tu ministerio me bendecía, ¿verdad? Dicen alguien por ahí que una llamada para dar ánimo, hermanos, es mucho mejor que una llamada para condenarte. Amén. Pablo, hermanos, también le recuerda a Timoteo que fue escogido para una responsabilidad y que el don que le fue dado, hermano, era para que tuviera activa esa responsabilidad. O sea, le dice a Timoteo, por alguna razón tú fuiste sacado del mundo y de esa vida vana que llevabas, y el Espíritu Santo te dio un don para que llevaras a cabo el ministerio que te dio el Señor. Amén. Preguntaba al empezar, hermanos, que si quién tenía un don, porque la palabra de Dios dice que todos nosotros, aunque sea, tenemos un don. Amén. Todos, hermanos, todos, sin excepción de ninguno, todos tenemos un don. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos hechos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, cuando estamos ahí, todos nosotros tenemos una función. Dígame usted, ¿qué parte de su cuerpo no tiene una función? Examínese bien y dígame qué parte de su cuerpo no le sirve para nada. Amén. Al igual en la iglesia, hermanos, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función definida en la iglesia. Pablo le aconseja a Timoteo, hermanos, y dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Si ponemos atención a esta pregunta, Pablo, al ver el desánimo de Timoteo, hermanos, no lo criticó, no lo regañó, no le exhortó, no le condenó, ni siquiera habló de él con otros, diciéndole cómo andaba Timoteo. No, hermanos. Él solamente le animó y le da un consejo. Y tal vez le dijo, mira, yo sé que estás desanimado, que las cosas no van como pensábamos, que todas estas cosas que estamos viviendo, lo que pasó el año pasado, pues todo eso, ¿verdad? Nos agarró por sorpresa. Nadie esperábamos eso, ¿verdad? Todos nos agarró por sorpresa. Y sé que al no venir a la iglesia, pues tal vez descuidaste tu comunión con el Señor, descuidaste, ¿verdad? Esa relación que teníamos con el Señor. Pero con el amor y el aprecio que te tengo, le dice, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. Amén. Todo lo que pasamos, hermanos, en este tiempo, el no venir a la iglesia es entendible, ¿verdad? Entendemos por qué no veníamos a la iglesia, ¿verdad? Era para protegernos, para guardarnos, ¿verdad? Para no enfermarnos. Pero ya estamos de nuevo en la iglesia, hermano. Avive ese don. Tenemos que avivar ese don, hermanos. El don que el Señor nos dio, hermanos, hay que poner a trabajarlo. El fuego que está en ti, hermanos, como dicen en mi rancho, hay que atizarle, hay que echarle fuego, hermanos. Amén. Tenemos que levantar ese don, hermanos. Hay que empezar a avivar ese fuego. Que ese fuego empiece, hermanos, a crecer en nosotros nuevamente. La palabra avivar viene de la palabra griega anasatureo y puede significar, hermanos, mantener encendido o mantener la llama ardiendo, pero también quiere decir reencendiendo o avivar la llama, indicando que la llama está a punto de apagarse, está a punto de extinguirse. Como ustedes han visto en esas velitas que ya le queda poquita cera,
como que se prende, como que se apaga, como que quiere y como que no. Así, hermanos, estamos muchos de nosotros, amén. Necesitamos avivar ese fuego del Señor, hermanos, que hay en nosotros. Creo que sin lugar a duda, ¿verdad? Timoteo pasaba los mismos problemas que nosotros, hermanos. Donde quiera siempre ha sido las mismas necesidades, los mismos problemas. Pero Pablo le dice a Timoteo, aviva tu don, le dice, avívalo. No le dice, pídele a Dios que avive tu don. No, hermanos. Él le dice, tú, Timoteo, tú aviva tu don. Tú tienes que avivarlo. Tú tienes que levantar ese fuego. Tú tienes que empezar a meterte con el Señor. Amén. La palabra nos dice en Levítico 6, del 12 al 13, dice, es la nueva versión viviente. Versículo 12 nos dice, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. ¿Qué tan seguido será, hermanos? Cada mañana debemos echarle leña al fuego, hermanos, amén. Cada mañana, hermanos, debe de postrarse para buscar la presencia del Señor. Aleluya. Y sabe que el fuego simboliza la presencia del Señor en nuestras vidas, hermanos. Amén. Si no aviva ese don, hermanos, si no busca la presencia del Señor cada mañana, ese fuego se va a apagar, ese fuego se va a extinguir. El versículo 13 nos dice, recuerden, enfatiza eso, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. El fuego, hermanos, de la presencia del Señor en nuestros corazones nunca debe de apagarse. Siempre debe de estar ahí. Es necesario, hermanos, ese fuego para que el don crezca, para que ese don se avive. Necesitamos el fuego, hermanos, del Señor. Y es muy importante, hermanos, mantener siempre esa comunión con el Señor. Amén. La otra cosa, hermanos, que debemos de hacer para avivar ese don que tenemos es empezar a practicarlo. Es empezar a trabajarlo, a accionarlo. Amén. Un don, hermanos, se aviva cuando nosotros tomamos esa responsabilidad. Timoteo, al parecer, había descuidado su ministerio. Se había alejado de esa responsabilidad que él tenía con la iglesia. Desde la carta anterior, hermanos, ya Pablo le había dicho a Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don de Dios que hay en ti. Amén. Ya Pablo se lo había advertido a Timoteo. Timoteo ya había empezado a descuidar ese don, ya había empezado a tener problemas, se estaba alejando poco a poco de su ministerio. Los dones, hermanos, que tenemos, el ministerio que tenemos, hermanos, se le fue dado para bendecir a la iglesia. Amén. Pero es triste, hermanos, mirar que en la iglesia esos dones no se están practicando. Porque no quieren pagar el precio, porque no quieren avivar el fuego de Dios, hermanos. Amén. Pero es necesario, hermanos, avivar ese fuego en nosotros. Ese don, hermano, es ese regalo, ese carisma que el Señor nos dio, ese poder, hermanos, que el Señor nos dio, esa capacidad, se necesitan avivar, hermanos, para que surjan milagros, señales, grandes cosas, hermanos, en la iglesia. ¿Cómo queremos mirar milagros en la iglesia? Decir, ahora no hay milagros. Hermanos, ¿cómo va a haber milagros si nosotros no buscamos, no avivamos ese fuego? Amén. Aleluya. Cuando nosotros hacemos eso, hermano, que avivamos ese fuego, que avivemos, que surjan milagros, la iglesia, hermanos, se va a levantar. Amén. Grandes cosas van a pasar en la iglesia. La iglesia va a caminar con poder. Eso, hermanos, es lo que necesita la iglesia para que los dones se activen. Amén. Entonces, mi hermano, no hay excusas.
cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad y nuestro sexo. Aquí no es de que soy demasiado joven o soy demasiado viejo, hermanos. Todos, hermanos, podemos avivar ese don. Tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos una función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios te escogió a ti y te dio un don específico, hermanos. Yo no puedo ejercer tu don porque el Señor te lo dio a ti. Tú lo tienes que avivar, tú lo tienes que ejercer, tú lo tienes que poner en práctica. No soy yo, hermanos, no es el Señor. Tú, hermanos, es el que tienes que buscar esa presencia para avivar ese don, ese fuego que está en ti. Primera de Corintios 12:7, Nueva Versión Internacional, nos dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. ¿Para bien de quién? De los demás, hermanos, para bien de la iglesia. Son esos dones. Ese don, hermanos, no es para que lo utilicemos como un ornamento, no es para que lo traigamos ahí nomás de lujo, colgando ahí nomás, ay, yo tengo este don, ay, yo tengo. No, hermanos, ese es un ornamento. No, hermanos, hay que activarlo, hermanos. Es para bendición, es para edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda a desenvolvernos. El Señor no nos deja solos. Si el Señor nos dio un don, un ministerio, Él mismo con el Espíritu Santo nos va a capacitar para hacerlo. Amén. En veces no queremos porque decimos, no puedo. Es que no eres tú. Es el Señor, hermanos, el que nos va a ayudar a hacerlo. Todos tenemos un don y tenemos que avivarlo, tenemos que ponerlo en práctica, activarlo, trabajarlo, desarrollarlo, hermano. No esconderlo, no enterrarlo, sino ponerlo en práctica, hermano. ¿Sabe cuándo escondemos un talento o un don? ¿Cuándo lo enterramos, hermanos? Cuando tenemos la oportunidad de poner ese don en práctica y no lo ponemos. Cuando en la iglesia se necesita ayuda y no ayudamos. Amén. Cuando a veces podemos ser de bendición y preferimos estar en otro lado, hermanos, que venir a la iglesia. Amén. Ahí es cuando estamos enterrando, hermanos, un don. Pero un día, hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas. Y a nuestros oídos van a llegar estas preguntas, hermanos. ¿Qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con ese poder que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Va a haber un día, hermanos, que nuestras excusas no van a valer para nada. Amén. Un día, hermanos, va a haber que nuestras excusas no van a servir y no vamos a escaparnos, hermanos, ese día. No vamos a poder escaparnos ese día. Aunque tengamos un Dios grande en misericordia, en amor, no podemos escaparnos del juicio del Señor, hermanos, en aquel día. Amén. Pero, hermanos, también en ese día vamos a darnos cuenta que cada hora que pasamos, hermanos, cada hora que gastamos en el servicio del Señor, hermanos, cada minuto el Señor lo vio. Amén. Y lo tomó en cuenta. Amén. O sea que ese tiempo que pasamos aquí, hermanos, no es en vano. El Señor lo está viendo. El Señor lo está tomando en cuenta. Amén. Aleluya. Y en aquel día, hermanos, también vamos a escuchar aquellas palabras. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Si tú estás aquí, hermano, este día, es porque tienes una actitud correcta. Amén. De activar ese don, de poner a trabajar ese don. Amén. Es que hay algo en ti, hermano, que te está levantando, que te está avivando. Y ese nuevo comienzo, hermanos, que va a haber en tu vida, te va a traer nuevas fuerzas.
porque vas a avivar el fuego del don que hay en ti, ese fuego del Señor, hermanos, que hay en ti. Y vas a decir como decía Jeremías, aleluya, hay dentro de mi corazón un fuego, hermanos, ardiendo dentro de mí que no puedo resistir. Amén. Cuando avives ese fuego, hermanos, que hay en ti, ese don no podrás resistirlo. Y vas a querer servir al Señor, hermanos. Vas a querer buscar cada día de esa presencia de Dios. Y desearás estar aquí, hermano, en la iglesia. Se te hará tarde en no venir a la iglesia. Y querrás practicar esos dones. Querrás poner en práctica tu ministerio. Te vas a desesperar cuando no lo puedas hacer. Pero necesitamos, hermanos, avivar el don de Dios. Aleluya. Y te prepararás en ayuno y oración. Y cada día, hermanos, buscarás ese fuego en la presencia del Señor. Aleluya. Y vas a desear, hermanos, que ese fuego sea más intenso cada día. Que ese fuego arda, 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 arda. Imagínese usted, hermano, esa presencia de Dios cuando uno realmente se entrega al Señor. Cuando uno realmente, hermano, busca ese fuego de Dios, esa presencia del Señor. Aleluya. Y las bendiciones, hermanos, van a llegar a tu vida. Las bendiciones van a llegar a tu familia. Las bendiciones van a llegar a la iglesia. Porque grandes cosas, hermanas, van a empezar aquí en la iglesia. Grandes señales vamos a empezar a ver, hermanos. Pero eso será, hermanos, cuando avives el fuego de Dios que está en ti. Entonces, hermanos, es cuando vamos a ver esas grandes bendiciones. Por eso es tan importante. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Ese es el consejo, hermano, en este día que les traje, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así pasa nuestro pastor. ¿Cuántos reciben la palabra? Yo la recibo en el nombre del Señor, amén. Todos tenemos talentos, habilidades que el Señor nos dio. Por ahí hay un dicho que dice afuera, dice, no nos vamos a llevar nada. Así dice el dicho afuera, ¿no? Ricos o pobres no se van a llevar nada. Pero en Apocalipsis capítulo 14, escucha bien, Apocalipsis 14, dice, los que mueren en Cristo van a descansar de su trabajo, pero sus obras en el Señor los seguirán. Así que no es cierto eso de que no nos vamos a llevar nada. Lo que hicimos para el Señor, eso sí nos lo vamos a llevar. Así que avivemos o pongamos pasión al fuego, al amor que tenemos para Dios y sirvamos al Señor. Póngase de pie, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has hablado en nuestra vida a través de tu sierva. Y, Señor, recibimos en nuestro corazón. Recibimos en nuestra alma, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, que es penetrante, Señor. Penetra hasta nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y rompe, Señor, los corazones duros.
Y Padre, tu palabra la recibimos y creemos, Señor, que somos como tierra fértil, como tierra buena, Señor, donde tu palabra, Señor, es recibida y daremos fruto de esto, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oro, Señor, que cada persona que esté acá, Señor, tu palabra le traiga, Señor, beneficio. Que tu palabra los construya. Señor, que cada persona que esté acá, Señor, desde hoy empiece a avivar, Señor, ese fuego del Espíritu de Dios. Para que, Señor, estemos listos cuando tú vengas, Señor, y nos encuentres listos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahí donde está, por favor, abra su boca, exprese su fe, diga, Señor, yo recibo la palabra. El Satanás no podrá robarla porque el Señor me defiende aún de las artimañas, de los engaños. En el nombre de Jesús, no se rehúse a recibir de Dios. Dígale, Señor, yo recibo tu palabra. Es tiempo, Señor. Tú me estás hablando en la izquierda, en la derecha, tú me has hablado. Eres tú, Señor, hablando a mi corazón. Que me prepare, que esté listo para tu venida, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor si lo recibe.